voy a compartir con ustedes algunas meditaciones acerca del libro de Nehemías y vamos a ver la asamblea local en el libro de Nehemías. Vamos a ver algunos pensamientos allí en el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Vamos a leer algunos versículos y haremos referencia a otros más a través de la Biblia. Vamos a leer en Nehemías capítulo 3, en el verso número 1. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y la levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Vamos a leer esos versículos nada más a modo de introducción en este tema. Como les dije la vez pasada, la reconstrucción de los muros de la ciudad fue algo sorprendente que logró Nehemías en 52 días, como dice el capítulo número 6, una obra realmente milagrosa que un copero que nunca antes había tomado una pala y que no tenía idea de construcción, que haya logrado hacer esto es realmente una maravilla. Todo producto de que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías siempre oró por todo lo que había que hacer y siempre hizo aquello por lo cual oró. Y es muy interesante la vida de Nehemías en ese sentido. Sin embargo, habían obstáculos, como siempre hay obstáculos cuando uno quiere hacer algo para la gloria del Señor. Se van a presentar obstáculos. Y el primer obstáculo que se presentó, por cierto, eran los enemigos. Ahí en el capítulo 2, en el verso número 19, nos dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y ahí está estos enemigos despreciando a Nehemías y a aquellos que querían reconstruir la muralla de Jerusalén. Siempre esto va a ocurrir, ¿ya? Y estos tres enemigos van a estar durante toda la experiencia de Nehemías tratando de opacar la fe. Y es muy interesante que ellos amenazan con hacerle daño a Nehemías, pero nunca lo hacen. El trabajo diabólico que ellos hacen siempre es hostigar con amenazas. ¿Ya? El diablo hace eso, como león rugente anda buscando alrededor a quien devorar. Pero el diablo no puede hacerle daño a un hijo de Dios. Como dice en 1 de Juan, capítulo número 5, todo el mundo está bajo el maligno, ¿ya? Y al creyente, el que ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca. Es imposible que un creyente pueda ser poseído o amenazado por el diablo. Lo que sí puede hacer es susurrarnos al oído, como lo hacen estos enemigos, hostigarnos, ponernos trampas, pero nunca nos podrá quitar la salvación de nuestra alma. Ese es el primer enemigo que encontramos aquí. Por cierto, el Señor Jesucristo ha resucitado y destruido al que tiene o tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y el Señor Jesucristo le quitó su poder y el diablo ahora no puede hacer nada que no se lo permita el Señor Jesucristo. Él es un poderoso Salvador para nosotros los creyentes. Ahora, había otro problema, otro obstáculo que se presenta en el libro de Nehemías, y que son los escombros. En una construcción, cuando uno está haciendo algo, hay mucho escombro. Aquí en el capítulo 4, si ustedes me acompañan, de Nehemías, en el capítulo número 4 y en el verso
número 10, dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y esto es interesante, los escombros siempre obstaculizan el trabajo, ¿ya? Y en una asamblea local, en la vida de la iglesia también se presentan obstáculos como escombros, situaciones, rencillas, problemas. Muchos de nosotros nos hemos convertido ya de edad al Señor y traemos prácticas y costumbres que son escombros y que hacen más daño a la obra del Señor. Y también muchos también quieren hacer cosas que han llegado del mundo religioso y quieren también traer esos escombros y prácticas a la iglesia congregada en el nombre del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver hoy día. Y esos son escombros que hay que sacar y usar una de las puertas que aparece aquí, la puerta del muladar, que es la puerta del basural. Por ahí se sacaba la basura. Y constantemente la iglesia debe, y cada uno de nosotros debemos estar examinándonos qué cosas son escombros y no son para la gloria del Señor. Qué cosas están obstaculizando el crecimiento del pueblo de Dios. Y el tercer obstáculo, por supuesto, basado en esto, es la vida de cada uno de los miembros de la asamblea local. Hay siempre obstáculos, ¿ya? Y gracias a Dios que vamos a comenzar con el buen testimonio de algunos, ¿ya? Aquí en el versículo número 10 del capítulo 3, versículo número 10, dice: asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Amrumat, y junto a él restauró Atus, hijo de Asamnías. Se menciona aquí el compañerismo, siempre hay entre ellos. La edificación se basó por la colaboración, por el trabajo unánime de todos, ya los que estaban al servicio del Señor, usados por Nehemías. Y dice aquí en el verso que hemos leído que ellos restauraron enfrente a su casa. Esta expresión aparece 4 veces. En el verso 23 también dice, en el verso 23 del capítulo 3 también dice: después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. En el verso número 28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. En el verso 29 también dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, ¿ya? Y aquí esto nos habla, hermanas y hermanos, de la preocupación que tenía cada uno de ellos por el testimonio de su familia, podríamos decir. De manera que aquí vamos a hablar de los hermanos de buen testimonio. Ellos involucraban a toda su familia. Nehemías los colocó estratégicamente a vivir alrededor de la ciudad, y ellos restauraron enfrente de su casa, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo de los varones de Dios, cabezas de familia, preocupados por su familia y por su testimonio. Esto beneficia mucho a la asamblea. Qué bueno es cuando el papá y la mamá traen a toda su familia a la iglesia. Es una verdad que allá en Chile está tristemente afectando al pueblo del Señor, ¿ya? Que la baja asistencia a las reuniones. Y uno podría pensar, bueno, es que producto de la pandemia quedó esta tendencia a no venir a las reuniones, pero yo vi esto antes de las reuniones, antes de la pandemia. Hay una tendencia a no venir a la iglesia, y los cabezas de hogar, los padres, tienen que
inculcar esto en su familia. Usted, hermana, si no tiene esposo, tiene que traer a su familia. Pero usted, hermano, si es cabeza de hogar de su familia, de su esposa, usted tiene que, con amor, dar el ejemplo de que su familia se presente a las reuniones. El profeta Joel dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice ahí en Joel capítulo 2, versículo número 16. De manera que esto es muy importante. Y esto es responsabilidad del que enfrente de su casa tiene un buen testimonio. Me acuerdo yo una hermana abandonada con sus 2 pequeños niños en Rancagua, la hermana Miriam. Chiquititos ellos, ella vivía en un departamento y siempre venía a todas las reuniones de la iglesia ahí en Rancagua, en Chile. Y ellos fueron creciendo, ahora ya son grandes, ¿no es cierto?, casados los 2, pero mientras iban creciendo, una vecina o un vecino salió y le dijo: señora Miriam, yo siempre veo a usted que pasa enfrente de mi casa y la veo que va con su Biblia en la mano y con sus hijos, y usted va a su iglesia y siempre la veo pasar. ¿Sabe? Yo quiero ir donde usted va. Entonces, claro, le dijo ella: si usted quiere ir, yo lo paso a buscar y encantado podemos ir. Y este hombre asistió allí a escuchar la palabra de Dios. Entonces, hay un efecto por la costumbre que tenemos de venir, como lo vamos a ver hoy día, a santificar la presencia del Señor por medio de nuestra visita. Ahí están entonces los hermanos de buen testimonio. También en una asamblea, la otra cara de la moneda es los descuidados, ¿ya? Y vamos a leer en el verso número 30 del capítulo 3 de Nehemías, verso 30, dice: tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo secto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Fíjese que él restaura no enfrente de su casa, sino que solamente enfrente de su cámara, es decir, enfrente de la piececita donde él dormía. Mesulam ayudó en otra oportunidad a restaurar la puerta del pescado. Aparece en el verso 4, se menciona a él en el verso 4 trabajando. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, etcétera, etcétera. Él no era un flojo, él fue a ayudar también para la restauración de la puerta del pescado. Pero sin embargo, cuando le toca su restauración enfrente de su casa, él solamente trabaja enfrente de su cámara. No tenía autoridad sobre todo el resto de su familia. Y uno se pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué hizo el trabajito solamente enfrente de su cámara, de su piececita ahí al frente? Pero si tienes más que hacer, querido Mesulam. La razón es porque Tobías, el enemigo, el hijo de Tobías, el enemigo número 1 de Nehemías, había conquistado a la hija de Mesulam. Acompáñeme al capítulo número 6, en el capítulo número 6 de Nehemías, Nehemías 6, el versículo número 17, dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Entonces, aquí tenemos, hermanos, yo le puse los descuidados. Aquí tenemos a los cabezas de familia
que no ponen límites a sus hijos, a sus hijas, no tanto con prohibiciones. Tal vez ustedes están viviendo el drama de que sus hijos están en el mundo. Unos hermanos allá en Chile tristemente me decían, hermano Camilo, todos nuestros hijos de aquí de la asamblea están en el mundo, estuvieron aquí en la escuela dominical, algunos se bautizaron y ahora están en el mundo. ¿Qué nos habrá pasado, hermano Camilo? Me decían. Yo les dije, hermano, yo no tengo hijos. A mí me entristece mucho ver esa realidad. Muchas veces eso sucede porque hay muchas prohibiciones y eso no está bien. La vida cristiana no es una vida de prohibiciones. Y por otro lado, muchas veces también hay falta de consecuencia, ¿ya? Porque si yo digo que soy cristiano, soy papá, soy mamá, y quiero que mis hijos se conviertan, yo tengo que vivir consecuentemente una vida cristiana. Si mis hijos no me ven a mí leer la Biblia, si mis hijos no me ven a mí orando, si mis hijos no me ven a mí con prioridades, ya respecto de las cosas del Señor, ellos van a incorporar todo ese lenguaje y esa experiencia, decir, bueno, no es tan importante las cosas de Dios. Y finalmente ellos van tomando libertades hasta hacer realmente lo que no agrada a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos descuidos. También en una asamblea están los enanos. No me refiero tanto a los pequeñitos, sino a aquellos, vamos a leerlo aquí, capítulo 3, versículo número 5. En el capítulo 3, versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Aquí están los que piensan que son muy importantes como para ensuciarse, arremangarse las manos o para venir a trabajar y hacer algo, ¿ya? Ellos siempre tienen este delirio de grandeza, ¿ya? Y los hay así en la asamblea, ¿ya? El apóstol Pablo les escribió a los corintios que tenían este delirio de grandeza, que creían que todos lo sabían, ¿ya? Les dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y saben que aquí, en este versículo que estamos leyendo, en el versículo número 3, ahí literalmente dice, en el versículo número 5, dice del capítulo número 3, cuando dice esa expresión, los grandes no se prestaron para ayudar, esa expresión literalmente dice, se negaron a poner su cuello al servicio, así dice. O sea, para ellos realmente ir a trabajar poniendo ladrillos significaba ponerse bajo el yugo de Nehemías, como siervos de él. No, nosotros somos grandes, nosotros somos importantes, nosotros no nos vamos a rebajar a hacer ese trabajo de servidumbre, ¿ya? Y se negaron a colocar su voluntad bajo el arado. Y por eso es tan interesante que nuestro bendito Salvador haya dicho a todos los que le seguían, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la vida cristiana es una vida de sumisión al yugo de Jesucristo. Nos tenemos que poner bajo sus órdenes, y para eso en una asamblea hay ancianos que nos dicen lo que necesitamos hacer,
y tenemos que obedecerles, tal como la Biblia le pide tanto a los jóvenes como también a los más adultos, ¿ya? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y los que pertenecemos a una iglesia local debemos sujetarnos, ¿ya? Y respetar el servicio que ellos hacen para el Señor. Estos no querían. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en el aposento alto: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y la mejor manera de, ¿cómo lo digo? La mejor manera de honrar al Señor Jesucristo en una iglesia local es disponiéndose al servicio voluntario, a ser siervo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor Jesús hizo. Cuando estaba ahí en el aposento alto, dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y saben ustedes, amigos y hermanos, que cuando el Señor Jesucristo les pidió a los discípulos que se prepararan porque Él iba a ser entregado, vinieron dos discípulos y dijeron: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad y van a encontrar un padre de familia que lleva un cántaro de agua. Síganlo, Él les va a indicar. Y es sorprendente esto, hermanos. Una asamblea necesita familias y cabezas de familia, hombres que sirven al Señor con toda su familia. Y ese padre de familia llevando un cántaro era algo inusual, porque eso lo hacían siempre las mujeres en Israel. Entonces eso iba a llamar la atención a los discípulos, que él era el indicado, ¿ya? Eso nos muestra que la cena o la celebración de la última Pascua era algo peligroso hacerlo, porque ya estaban siguiendo al Señor Jesús para aprenderle, y él quería estar en privado con sus discípulos. Pero ese hombre ese padre de familia llevaba un cántaro de agua. ¿Qué llevaba un cántaro de agua? Cuando uno lee en el Evangelio de Juan, se encuentra que el Señor llegó con sus discípulos a ese aposento alto y se sentaron ahí alrededor de él. Y en medio de la ceremonia, el Señor se quita su manto, el manto de maestro, ¿ya? Se levanta, va donde está el cántaro de agua, lo toma, echa agua en un lebrillo, toma una toalla, se ciñe con ella. Eran tan grandes las toallas que se ceñían así por la cintura y quedaba bastante toalla como para lavar y secar los pies de una persona. Ese trabajo siempre lo hacía un esclavo, el esclavo de menor rango. Pero ninguno ahí quería hacer ese trabajo. Todos se creían grandes, ¿ya? Porque venían discutiendo quién de ellos era el más grande. Incluso la mamá, la esposa de Zebedeo, la mamá de Juan y Jacobo, vinieron antes al Señor, días antes, le dijeron: yo quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda, ¿ya? En el reino de los cielos, yo quiero que ellos sean importantes. Y esa es la mentalidad que tenían ellos. Pero el Señor les dio una lección de humildad. Y Él se sacó su vestidura como maestro, les lavó los pies incluso a Judas, y luego que hizo todo ese trabajo, se sentó. Se puso su manto y les dijo: ¿entienden lo que yo he hecho? Y es muy interesante, eso aparece en Juan capítulo número 13. Por eso el Señor dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si alguien de nosotros se cree grande, tiene que ser el que sirva a los demás. Ese es el mayor, ese es el grande en la iglesia local. Por eso vamos a ver a los grandes de verdad. En el verso 27, capítulo 3, versículo número 27, dice: después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo
enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel, ¿ya? Estos tecoitas ya habían trabajado reparando la puerta del pescado, como dice el verso 3 y el verso 5, y es muy interesante que de Tecoa, ese lugarcito de Tecoa, era el lugar de donde era el pastor Amós, el profeta Amós. El profeta Amós era de Tecoa, y su nombre, Amós, significa el que lleva la carga, ¿ya? El que lleva la carga. Y en la asamblea, los grandes de verdad son precisamente esos hermanos y hermanas que se prestan para llevar la carga de otro, para ayudar a otros con otro tramo. Por eso dice el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Estar siempre dispuestos a servir al Señor ayudando a otros, ¿ya? Muchas veces nosotros esperamos, bueno, esto yo no lo voy a hacer porque para eso están los hermanos destinados para el aseo, o para eso están los ancianos de la iglesia para hacer esto y esto otro. No necesariamente, hermanos, es así. Nosotros tenemos que disponernos a servir en todo ámbito y ayudar a otros que estén necesitados en la consolación. Hay muchos que están enfermos, desanimados, sin trabajo, etcétera, etcétera. Han sufrido algún accidente, la pérdida de algún familiar, y cuán bueno es que nos preocupemos de aquellos que están afectados o entristecidos. Esta es la mejor actitud para servir al Señor en la iglesia, la capacidad de llevar las cargas de otros, ya que no se nos olvide esto de estos tecoitas, con toda humildad y mansedumbre, soportando cada uno los unos a los otros con paciencia, dice también el apóstol Pablo, ¿ya? Aquí están estos que trabajaban otros tramos. Y sabe que están también los aplicados, porque 7 veces se lee que algunos trabajaron otro tramo, no solamente enfrente de su casa, sino que también lo hacían donde había necesidad. Qué bueno es encontrarse con hermanos aplicados así, ya dispuestos a colaborar, no solamente lo que le es propio, sino también buscando el bien de otros. Y el apóstol Pablo me gusta mucho como menciona y se refiere a Timoteo. Si quieren me acompañen en Filipenses capítulo 2, en el versículo 19, en Filipenses capítulo 2, versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y este es el tema, hermanas y hermanos, de Filipenses, que Jesucristo no buscó lo suyo propio, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esa doctrina del despojamiento de Cristo en el capítulo 2 no está puesta para que los teólogos empiecen a pensar la grandeza de Cristo que llegó arriba y se llenan de pensamientos y no aterrizan en lo práctico de este libro. ¿Cuál es la esencia de este libro? Que nosotros debemos dejar de pensar tanto en nosotros y ayudar a otros. Esa es la idea, ¿ya? Timoteo se interesaba, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sinceramente, Timoteo se preocupaba, ¿ya? Timoteo se enteraba en que alguien estaba enfermo, para allá partía Timoteo, o que alguien se le echó a perder el vehículo, ahí llegaba Timoteo. En ese tiempo no había vehículos, pero lo que fuese, ¿no es cierto? Él era uno aplicado, y qué bueno el que en la asamblea existan hermanos y hermanas así, aplicados, generosos. También están ya se los mencioné la vez pasada,
los excelentes. En el verso número 20, 3:20, dice, después de él Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, ¿ya? Esa palabra otro tramo significa con celo por la obra. No solamente Baruc hizo la pega, otro tramo, el trabajo, otro tramo, sino que lo hizo bien, con excelencia. No cosas por hacerlas, ¿eh? Como decimos allá en Chile, ¿cómo decimos? Le dan a la cundidora, así, hagámoslo rápido, que hagamos el aseo y nos vamos, ¿ya? Nos tocó hacer el aseo, pasemos por ahí nomás, por encimita. No, hay que hacerlo bien, hay que mover las bancas, hay que sacar el polvo, ven la mugre que hay abajo, y los baños bien hechos, el aseo, y en todo aspecto del servicio para el Señor con verdadera diligencia y dedicación, ¿ya? Bien. También están los livianos. Es un obstáculo tremendo la liviandad de quienes se espera que den buen ejemplo, como nosotros los que enseñamos. Miren el versículo número 1, capítulo 3, versículo número 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Anamea, edificaron hasta la torre de Ananael. Aquí está esta puerta de las ovejas, ¿ya? Muy interesante esta puerta, es la puerta por la cual el Señor Jesucristo entró en su última semana, que estuvo ahí en Jerusalén. Por esa puerta entró. Esa puerta era la puerta por donde entraban los animales para el sacrificio, ¿ya? Y, por supuesto, esta puerta quedó sin cerradura y sin cerrojo, ¿ya? Fíjese que dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas. Versículo 1 dice, Eliasib con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas, etcétera, etcétera. No se menciona cerrojo, no se menciona cerradura, ¿ya? A diferencia de todas las otras puertas que quedaron con sus cerrojos y cerraduras. Por ejemplo, la puerta vieja en el verso 6, la puerta vieja fue restaurada por Jodiada, hijo de Pasea, hijo de Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron, la levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y siempre se va mencionando todas las demás puertas quedaron con sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta no. Y uno se pregunta, ¿por qué no? Bueno, positivamente tenemos que pensar siempre lo positivo. Positivamente porque por esta puerta había constante acceso, movimiento. Entraban con las ovejas, entonces esa puerta tenía que siempre estar expedita, ¿ya? Para que entraran con los animales para los sacrificios. Pero no significa eso que había que descuidar esa puerta, porque por ahí puede entrar un enemigo. Esta es la puerta de la salvación, porque Jesucristo entró por ella, ¿ya? En su última semana para entregarse por nosotros y morir por nuestros pecados. Por eso Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 16, ¿ya? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De manera que esa puerta de las ovejas habla de salvación. Y es muy interesante que la puerta no tuviese cerraduras ni cerrojos para que todo el que quisiera entrar lo hiciera, ¿ya? Y la puerta de la salvación hoy día sigue abierta. Pero en la asamblea hay que tener mucho cuidado con esta puerta y no darle certificado de nacimiento a cualquier persona que dice que es creyente. Porque después nos encontramos con la sorpresa que no es creyente. Ahora, ¿qué pasó con
con este sacerdote que tenía que dar la nota alta, ya que él tuvo a cargo el trabajo de esta puerta, de cuidarla, ¿no es cierto? Eliasib dejó entrar a un enemigo. Mire lo que pasó con el capítulo número 13, Nehemías, capítulo número 13, versículo número 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Oye, qué sorprendente. Oiga, dejó entrar a este enemigo al patio importantísimo ahí de la entrada al templo y le hizo una cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Aquí vemos que era el tiempo en que Nehemías ya se cumplieron los 12 años y volvió a dar cuenta al rey de su trabajo, ¿ya? Y por eso Eliasib, el sacerdote, dijo, bueno, se fue Nehemías. Se fue el exagerado. Se fue el que todo lo quiere hacer al pie de la letra, como dice Dios. ¿Para qué tanto? Podemos bajar un poco las cercas, ¿ya? Y hacer que esta cosa sea más entretenida y más tolerable, porque este Tobías algo bueno nos puede hacer. Y le hizo una cámara ahí adentro. ¿Por qué le hizo una cámara? Porque Tobías no era de Jerusalén, él viajaba. Y como venía siempre a Jerusalén, se hicieron amigos de él. Le dijeron, bueno, ¿por qué no te quedas aquí ya que tú vienes siempre para acá? Porque Tobías había dicho que también él quería trabajar y ser parte de los judíos. Y Nehemías había dicho expresamente que no, nunca toleró ya hacer amistad o enyugarse con este enemigo. Y fíjese que no solamente esto, había liviandad mucho mayor con su familia. Miren el verso 28 aquí, en 13:28, el verso 28 dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Ya? Aquí tenemos que uno de sus nietos, de Eliasib, se había emparentado con el otro enemigo, Sanballat. ¿Ya? ¿Y cómo puede sucederle esto a un anciano en la iglesia? ¿Puede suceder esto? Sí, hermano, sucede. Yo creo que por eso el Señor a mí no me dio hijos. Con Jessica nosotros no tenemos hijos. Posiblemente haya sido muy liviano en mi proceder con mis hijos. Tengo una propensión a bajar la guardia cuando se trata de la gente que uno ama. ¿Ya? Y en Nehemías no, Nehemías inmediatamente para afuera. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Y usted que es el sacerdote, mire lo que hizo. ¿Ya? Qué triste, ¿no es cierto?, que pueda ocurrirnos esto en la asamblea. Debemos tener celo por las cosas de Dios, por la manera en que nos congregamos, por el cuidado de la iglesia local. Bueno, voy a referirme brevemente, hermanas y hermanos, a algunas de las puertas, de las 10 puertas que aparecen aquí en el capítulo número 3. Es muy interesante que estas puertas van siendo enumeradas en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya?
Uno las va viendo cómo van apareciendo y van describiéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y yo veo en esto una aplicación, porque la iglesia local va en contra de la corriente de este mundo. Lo que nosotros hacemos, hermanos y hermanas, va contra la corriente de este mundo. Allá en Europa, unos queridos hermanos que nos visitan en Chile, de España, nos dijeron que en su asamblea, una asamblea muy antigua, con misioneros de renombre, se murieron, se levantó otra generación, y hace poquito antes de la pandemia nos decían estos hermanos que en esa iglesia los ancianos decidieron someter a votación si las mujeres usaban o no usaban la mantilla, el velo. Y se puso a votación levantando la mano. Hermanos, proponemos como ancianos este cambio, si ustedes están de acuerdo en usar el velo o no. Y por supuesto ganó no usar el velo. Entonces ahora, de ahora en adelante, las mujeres pueden tener toda la libertad que quieran en su liderazgo en la iglesia. ¿Qué le parece eso? ¿Ya? La iglesia local siempre va contra de la corriente. Eso es un pensamiento que siempre tenemos que tenerlo en nuestro corazón. No porque seamos pesados y nos estemos oponiendo, no, porque esto es lo que la Biblia nos describe. Por eso, una de las puertas importantísimas, hermanos, en el verso 6, acompáñenme, verso número 6, capítulo 3, versículo número 6, la puerta vieja. Fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. En esta puerta, hermanos, yo les voy a sugerir las cosas viejas de Dios, las doctrinas antiguas que Dios inspiró. Yo me acuerdo hace muchos años atrás en Chile, por ahí por el año 2000, tal vez un poco antes, fue de visita a Chile un gran predicador español, Samuel Pérez Millos. Muy buen estudioso, tiene muy buenos libros, lo que escribe es muy bueno. Tengo varios libros de él y comentarios que me han servido mucho. Y en esa conferencia Samuel Pérez Millos estaba enseñando de la iglesia y dijo: la iglesia de la Reforma siempre en reforma, y nosotros siempre tenemos que estar reformándonos. Y tomó un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, donde dijo que David sirvió a Dios según su generación, y se apoyó en esa posición, que según la generación que le tocó vivir a David, sirvió a Dios. O sea, si yo estoy ahora en el siglo XXI y vivimos en un mundo secular y abierto, la iglesia también tiene que ser igual que el mundo. Y se estaba yendo por esa línea. Y yo dije, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Entonces, incluso no fui yo el único, fueron varios hermanos que se acercaron a él después de preguntarle, ¿qué quiso decir, hermano, con eso? Primero, nosotros no somos de la Reforma. Nuestras asambleas, hermanos, no vienen de los movimientos de la Reforma, aunque ellos hicieron grandes cosas como Calvino, Lutero y otros predicadores más tremendos, ¿ya? El Señor los usó mucho, pero nosotros no venimos de allá. Ellos hicieron muchos avances respecto de la iglesia en sentido general, evangelizaron mucho, abarcaron mucho en ese sentido. Pero respecto de la iglesia local, no tienen idea. No hay avances en ese sentido en la iglesia de la Reforma. Me acuerdo haber leído un extracto que tradujo un querido hermano de Chile, don David Rogers, del origen de nuestras asambleas. En ese extracto de un libro escrito en inglés que tradujo él, decía lo siguiente,
que en el tiempo de Lutero, de la Reforma, las asambleas ya existían. Y estos reformadores que protestaban contra el catolicismo, lo hicieron muy bien, quisieron decirle a las iglesias que se congregaban en el nombre del Señor Jesucristo que participaran también con ellos en la Reforma. Y esas iglesias locales y sus ancianos dijeron, nosotros no vamos a participar en nada de eso. Y no quisieron involucrarse en la Reforma. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros no procedemos de un movimiento reformador. La puerta vieja nos hablan de las cosas viejas, de las doctrinas que Dios inspiró y que todavía permanecen. Acompáñenme en el libro de Judas. Antes del Apocalipsis está Judas en su único capítulo, y el verso número 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ya? Ahí dice. Esa expresión de contender significa defender. Defender, no tanto pelear, ¿ya? No es combatir, sino que defender. Nosotros tenemos que tener clara la película de cuáles son las doctrinas de la iglesia local. ¿Por qué la mujer usa la mantilla? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué el varón es el que enseña y tiene el ministerio de la enseñanza? Yo recién escuché, hermanos, que ustedes tienen una conferencia femenina en las mujeres. Yo les digo con todo amor, eso no aparece en la Biblia. ¿Y por qué? Porque así lo enseña la palabra de Dios. Las doctrinas antiguas no cambian a pesar del tiempo. Fíjese que a esta puerta vieja 5 veces se le llama la puerta del ángulo. Y Cristo es la puerta angular. Y esa piedra angular era una piedra que cuando estaban edificando el templo todos chocaban con ella. Decían, ¿esta piedra dónde va? ¿Ya? ¿Para qué sirve? Bueno, era la que le daba sentido al edificio allá arriba. ¡Pum! ¿Ya? Y el edificio quedaba construido. Y el Señor Jesucristo ha venido a ser cabeza del ángulo, cabeza de la iglesia. Él es el que nos ha dejado las doctrinas, cómo debemos congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo, y nosotros nada más, hermanos, tenemos que respetar esa revelación de la palabra de Dios. Como dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Saben, hermanos, que en el libro de Apocalipsis las 7 iglesias representan en un sentido la historia del cristianismo, desde Éfeso hasta Laodicea. Y termina con el Señor fuera de la iglesia de Laodicea. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de Laodicea. Termina el capítulo 3 de Apocalipsis y la iglesia ya no está en la tierra. Y aparecen 24 ancianos sentados en 24 tronos, vestidos con ropas blancas y con coronas en sus cabezas. ¿Quiénes son? La iglesia. Del capítulo 3 al capítulo 4, la iglesia ya está en el cielo. ¿Cómo termina la cristiandad? Como la Odisea, en que Cristo está fuera de la iglesia. Y saben, hermanos, podemos hacer muchas cosas sin que esté el Señor presente. Porque el Señor no ha enseñado esas prácticas que nosotros hacemos, ¿ya? Por eso tenemos que recordar esta puerta. Fíjese que todas las puertas fueron reedificadas completamente. O en otras palabras, fueron hechas de nuevo. Pero esta puerta solamente fue restaurada. El vocablo ahí es hacer fuerte.
Esta puerta fue hecha fuerte. La palabra que se ocupa aquí en el versículo 6 para vieja es una palabra antigua en el hebreo que significa lánguida o propensa a morir. ¿Ya? Y esto nos puede estar ocurriendo a nosotros también. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchas cosas que estás haciendo y que están para morir, están languideciendo, ¿ya? Y necesitamos volver a las doctrinas antiguas de la palabra de Dios y respetarlas, ¿ya? Ese es esto es nuestro deseo. Tristemente, hermanos, estamos en este tiempo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice él, porque vendrán tiempo, ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o tradiciones. ¿Ya? Y la gente no quiere sufrir la doctrina. No, es que esto no es muy exagerado. ¿Por qué no hacemos más simpática la vida cristiana? ¿Ya? Ahora, las doctrinas, la fe una vez dada, fueron dadas por 4 propósitos. Número 1, para resaltar el nombre y la persona y la obra del Señor Jesucristo. Todas las doctrinas de la iglesia y de la iglesia local son para eso, para resaltar el nombre, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, para señalar un plan divino y un cronograma de la iglesia. Nosotros tenemos claro lo que va a ocurrir con la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Y nuestro trabajo, hermanos, no es acomodarnos en este mundo ni imitarlo. Número 3, enseñarnos la manera de congregarnos bajo su nombre. Ese objetivo es importantísimo. Cómo congregarnos según el nombre del Señor. Por eso en el libro de Hebreos encontramos la expresión: salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y la iglesia está invitada a salir fuera del campamento, en ese libro de Hebreos, fuera del mundo religioso del judío. En el caso nuestro, fuera del mundo religioso que nos envuelve con sus espectaculares sonidos y avance, ¿no es cierto? Un hermano allá en Argentina me decía: hermano, nosotros aquí somos apenas 30, pero una cuadra más allá hay una iglesia que tiene 800 miembros y se escuchan los bombos, los sonidos, los parlantes, ¿no es cierto? Y a veces nosotros pasamos por ahí y nos da vergüenza. Yo le dije: no, hermano, no se avergüencen, porque el Señor no está dentro de toda esa bulla. El Señor está donde su nombre es honrado, donde nos congregamos bajo su nombre. De manera que donde dice ahí en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, tiene que ver según el modelo bíblico de la iglesia. En cuarto lugar, enseñarnos cómo llevar un testimonio ejemplar y digno del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí donde estoy citando en 1 Timoteo 3:15, esa expresión, para que sepas tú, la mejor traducción es para que sepan, está en plural, para que sepan todos cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué columna? Una columna es lo que sustenta un peso. La iglesia sustenta el peso de todo lo revelado por Dios.
y baluarte. ¿Qué es lo que es baluarte? Una columna se le hacen hermosos detalles, baluartes. De manera que la iglesia es lo que hace la belleza, hace ver la belleza de Dios y la manera en que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que si entra algún indocto, ya, en la iglesia, o una persona que no conoce la verdad, es muy interesante ese pasaje. Está aquí, acompáñenme por favor, en 1 Corintios, capítulo número 14, en el verso número 24. 1 Corintios 14, verso 24. Dice, pero si todos profetizan, ahí la idea es la enseñanza que Dios quería comunicar a través de los profetas que existían en ese entonces. Hoy día no tenemos profecías, porque eso dice en 1 Corintios 12, las profecías se acabarán, cesaron. Las lenguas también cesaron. Ya no existen esos dones de fundación. De manera que aquí podríamos decir, los que enseñan, si todos enseñan, y entra algún incrédulo, o esos incrédulos, un inconverso, o un indocto, una persona que no sabe bien la doctrina, pero es salvado. Entra un incrédulo, un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entra un inconverso y dice, mire qué solemne la reunión, las mujeres en silencio, los varones presidiendo, el respeto, la reverencia que hay distinto al mundo religioso. Dice el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y una persona se puede convertir, hermanas y hermanos, al ver la manera en que nos congregamos ya en el nombre del Señor y cómo llevamos un testimonio digno de su nombre. ¿Ya? Yo les voy a mencionar rápidamente, se los voy a mencionar nomás, no los voy a detallar, algunos distintivos de esta puerta, de la puerta vieja, de la doctrina de la iglesia local. Número 1, la preeminencia de Cristo como cabeza. No tenemos un pastor principal, no tenemos una presidencia de la iglesia, no tenemos un comité de gobernantes. Quien nos dirige es el Señor Jesucristo, Él es la cabeza. Número 2, la guía y dirección de la iglesia por ancianos, ¿ya? Siempre es una pluralidad de hermanos a quien se les llama de 3 maneras: ancianos, pastores y sobrevedores. Se les llama anciano por su experiencia, ¿ya? Se les llama sobrevedores porque ellos vigilan y ven, y se les llama pastores porque ellos cuidan al pueblo de Dios, les dan el pasto y las agüitas necesarias, ¿ya? Esa es una característica también de una iglesia congregada en el nombre del Señor. No hay un pastor, ¿ya? Como se suele ocurrir. El único que es llamado pastor en singular es el Señor Jesucristo, nunca algún hombre, ¿ya? En tercer lugar, la presidencia del Espíritu Santo. Las Escrituras, la palabra de Dios, es lo que garantiza la presidencia, la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró, trajo la palabra de Dios y tenemos la guía del Espíritu Santo a través de ella. Por eso, el número 4, la Escritura como absoluta autoridad y credo completo. Me preguntaron hace algún tiempo atrás, hermanos, ¿cuál es la declaración de fe que ustedes tienen?
Y yo le dije, ¿para qué la necesitas? Para ponerla en la iglesia, dijo, porque todas las iglesias tienen su declaración de fe. Yo le dije, mire, si tú quieres una declaración de fe, aquí está todo. 66 libros. 66 libros, sí, 66. Ahí está todo. Ahí está todo completo. ¿Ya? La fe una vez dada. Número 5, el sacerdocio de todos los creyentes. Y esto es muy interesante. Acompáñame en Primera de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo creyente, hombre y mujer, es un sacerdote. ¿Y qué significa eso? Que tiene libertad y ejercicio para acercarse delante de Dios. Y debemos cumplir los 5 sacrificios de los sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 5 sacrificios? El sacrificio de sí mismo, Romanos capítulo 12, verso 1. El sacrificio de alabanza, Hebreos 13, 15. El sacrificio de hacer bien, Hebreos 13, versículo 16. El sacrificio de la ayuda mutua, Hebreos 13, versículo 16. Y el sacrificio de ofrecer ofrendas, Filipenses 4, 18, cuando el apóstol Pablo dice, lo que me enviaste es olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Esos son los 5 sacrificios de los sacerdotes del Nuevo Testamento. Y una mujer puede ofrecer estos sacrificios indudablemente según la posición que Dios le dio a la mujer. Que una mujer no hable, no presida, ya puede en la cena del Señor adorar. Yo les dije a los hermanos de Pensilvania que en la cena del Señor es muy importante que las mujeres vengan preparadas para adorar. Pero ¿cómo lo van a hacer si no pueden hablar? Como Ana movía sus labios y Elí la miró y le dijo, digiere el mosto, le dijo, no sé, ella dijo, yo no estoy ebria. ¿Cómo? La sidra, no sé. Estaba ella hablando consigo misma y la malinterpretó, orando a Dios. La malinterpretó, yo no estoy ebria, dijo, sino que estoy orando. He pedido a Dios que me dé un hijo y lo quiero consagrar. Y es muy hermoso, hermanas, que en la cena del Señor ustedes vengan preparadas. ¿Cómo se pueden preparar? Solamente con la Biblia. Lean antes de venir a la cena del Señor Salmo 22, Isaías 53, Salmo 69, Salmo 40, los evangelios de la pasión de Cristo. Todo eso, usted léalo. Y el Espíritu Santo va a tomar eso y usted se va a acordar en la cena del Señor. Yo leí hoy día en la mañana antes de venir lo que el Señor hizo y te lo ofrezco como sacrificio y usted lo puede hacer. Y el Espíritu Santo toma esa adoración y sube a su presencia. ¿Ya? Así que es muy importante la preparación de todo el pueblo del Señor. También es como 6º punto distintivo. Cuando hablo de distintivos, hay un libro que me gustaría enviárselos, es muy bueno, Distintivos de una asamblea, no sé si ustedes lo han leído alguna vez. Si no, se los voy a mandar. Yo no lo escribí, pero es un muy buen comentario. ¿Qué es un distintivo? El bautismo no es un distintivo, porque lo practican todo el mundo así llamado evangélico, y algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, pero es practicado el bautismo. Eso no es un distintivo. Predicar el evangelio tampoco es un distintivo porque todo el mundo cristiano lo hace. Los distintivos son esas cosas que nos diferencian del mundo así llamado cristiano. Y un distintivo que nos diferencia es la distinción para el servicio entre varón y mujer. La mujer tiene que estar sujeta al varón en el ministerio de la enseñanza. Unas hermanas allá en Argentina, los hermanos me invitaron a unas conferencias
Y yo tomé este mismo tema de Nehemías, todas las puertas, una por una. Estuvimos una semana en eso, fue muy hermoso. Y vinieron como 50 hermanas. ¿Por qué usted dijo, don Camilo, que no hay predicadoras mujeres? Cuando ahí en Filipos me dijo, habían puras mujeres ahí reunidas y estaban predicando. No, ¿dónde sale eso? A ver, muéstremelo. Estaban orando. Y después llegó Pablo. Y Pablo predicó y se convirtió en Lidia. Tiene razón. De manera que si ustedes tienen una conferencia, una reunión de damas, háganla. Pero inviten a un varón. Eso es lo que hay que hacer. Si ustedes se juntan a orar, ya oren, puras mujeres orando, ya, y que tienen cosas bonitas que compartir. Es muy hermoso la comunión. En la iglesia donde yo fui encomendado a la obra del Señor, hacían eso las hermanas. La iglesia creció de una manera tremenda por el trabajo de las hermanas, cómo se juntaban a orar, las visitas que hacían. Pero llegaba el momento que ellas querían saber un tema, me llamaban a mí y yo venía una hora después. Le decía, hermanas, me dijeron que ustedes querían saber este tema, yo se los voy a enseñar, y enseñaba. Porque el ministerio de la enseñanza es masculino, no es porque seamos machistas. Dios dijo que la mujer guarde silencio respecto de la enseñanza. Para que no se queden en el aire. Ese movimiento nace del pentecostalismo carismático que es infiltrado por la iglesia cristiana, porque hay pastores y pastoras y obispas Sí, hay todo ese tipo de cosas. Sí, muchas gracias. Sí, así es. Y hermanas, yo se los digo con amor, con cariño, en el nombre del Señor. Por ejemplo, leamos 2 Timoteo y aquí terminamos. 2 Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 2, dice ahí 2 Timoteo 2, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya? Lo que tú oíste de mí, Pablo, todo lo que yo he enseñado, toda la enseñanza, encárgalos a hombres. Hay hermanas que me han dicho, y hay hermanas que saben mucho de la Escritura, yo alabo eso. Hay hermanas que escriben libros, y yo alabo, yo tengo libros escritos por hermanas. El don de la enseñanza ha sido dada también a las mujeres, muy efectivo. Pero distinto es el ministerio público de la enseñanza, siempre es de varones. Ellas dicen, y tienen toda razón, que la palabra hombres, aquí, es la palabra que se puede traducir como personas, que incluye a hombres y mujeres, porque es la palabra antropos. Cuando el apóstol Pablo dice, quiero que en todo lugar se levanten los hombres a orar levantando manos santas. Ahí la palabra es otra, es varón, la palabra ahí. Pero aquí es gente, persona. Así que también puede ser una mujer que enseñe. Sí, podría ser, pero nuestra versión lo tradujo perfectamente como hombres, porque luego dice ahí fieles, y la palabra fieles es una palabra, es un calificativo masculino, que sean idóneos, y ese calificativo también es masculino, de manera que se está refiriendo en sentido general al servicio del varón enseñando a las enseñanzas del apóstol Pablo que tenemos en todas las escrituras. ¿Ya? Es indudable, hermanas, que el servicio de ustedes es sumamente necesario. Una iglesia local no puede funcionar sin el trabajo de las mujeres. No puede funcionar. Así como un matrimonio no puede funcionar sin la mujer, el servicio en la iglesia no funciona sin la mujer. Hay trabajos que solamente una mujer puede hacer. Pablo menciona a 2 mujeres en la carta a los filipenses.
a Evodia y a Sinti, que combatieron junto conmigo en el Evangelio. No dice que predicaron, sino que combatieron, ¿ya? Trabajando, hablando a las otras mujeres, atendiendo a los niños, apoyando al apóstol Pablo en tantas cosas que eran necesarias. Y es muy interesante la gran cantidad de mujeres que se mencionan en la Biblia, porque son indispensables, hermanos, en el trabajo del pueblo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también, cuando termina sus cartas, va mencionando a esta gran cantidad de hermanas que trabajan y que colaboraron y ayudaron en la obra del Señor. Y especialmente cuando menciona él, os recomiendo a Febe, la cual es diaconisa o sierva de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado. Y saben, hermanos, este es un don del Espíritu Santo, la ayuda. ¿Cuál era el trabajo de Febe? No predicaba. Ella ayudaba, ¿ya? Ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Qué interesante que una hermana se destaque por este servicio silencioso, anónimo, de servicio. Una pregunta. ¿Y en el servicio de las damas qué pasaría? O sea, cuando ella tiene su servicio de dama, ¿eso afecta también así o es diferente ahí? Cuando la dama tiene un servicio, independiente de una conferencia grande o pequeña, si tiene un servicio de dama, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo la misma situación? ¿De que no deben enseñar? ¿O sí, deben enseñar? Entre ellas se pueden animar, claro, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que a las ancianas, la palabra ahí es viejas, las mujeres viejas de edad, ¿ya? No la esposa del pastor y del anciano, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y la palabra ahí, amar, es que sean cariñosas, ¿ya? Y ese es el consejo, no desde un púlpito, sino la conversación ahí entre hermanas, diciéndole, hermana, mire, yo quiero decirle a usted lo importante que es ser cariñosas con su esposo, que cumplan su deber conyugal, ¿ya? Porque muchas mujeres usan su vida sexual como moneda de cambio, y eso no debe ser, hermanas. Ustedes tienen que cuidar a sus maridos, y eso lo puede hacer una mujer de edad, ¿ya? Y conversar con aconsejar, o privadamente, ¿ya? O si se juntan para orar y para hacer trabajos manuales, como aparece en la Escritura en el libro de los Hechos, todo eso es muy hermoso y muy importante que lo sigan haciendo, pero no tener predicadoras, eso no aparece en la Escritura. Y si necesitan enseñanza sólida, que llamen a uno de los ancianos de la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos enseñanza sobre este tema. Y para eso están los varones de Dios, los ancianos de la iglesia. Eso es lo que vemos en la Escritura. Bien, queridos hermanos, les cuento que esa conferencia que me invitaron allá en Buenos Aires, no me volvieron a invitar nunca más. Porque yo se los digo francamente, siéntense en toda libertad. Yo no tengo la última palabra, yo les doy el consejo que veo en las Escrituras respecto de estos temas, y se los digo para la gloria del Señor y para el bien de todos ustedes. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias, nuestro Padre, que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario para hacer de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Ayúdanos, nuestro Dios, a hacer tu voluntad y no copiar lo que el mundo hace. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a que nuestra iglesia sea una iglesia en que el Señor esté en medio de nosotros. Queremos quedar en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.